Bueno, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la selección Colombia. Justamente se viene el Mundial 2026, un mundial que nosotros colombianos queremos que precisamente Colombia tenga un excelentísimo mundial. Así que vamos a recordar los mundiales de la selección. Vamos a ver cómo le ha ido a todos y cada uno de ellos. Pues recordando que no pudimos estar en Qatar 2022 porque no clasificamos, pero para este Mundial 2026 sí clasificamos. Así que vamos a ver un video de la participación de la selección Colombia en todos los mundiales desde que ha clasificado. La Copa del Mundo de la FIFA es el torneo más importante del planeta. Es el que más pasiones despierta, el que más dinero genera y el que todo futbolista quiere jugar. Hasta la fecha se han disputado 21 ediciones del Mundial, lo que quiere decir que Qatar 2022 será el número 22 de la historia. Desafortunadamente, nuestra amada selección Colombia no logró clasificar a esta 22ª versión del campeonato global. Bueno, la plata que debe hacer la FIFA con el mundial. Uy, Tanto que, equipos. vea, yo no he visto gente que ame tanto el fútbol como los mundiales. Hasta mi mamá ve el mundial. Los abuelos, Hasta las mi tías, mamá. los primos, Hasta mi mamá. gente que no le gusta el fútbol, Sí. apasionada Hasta mi viendo, hermano, que es pati chueco. no le gusta el fútbol y No le gusta. todo el mundo del mundial. Esa es la plata que la FIFA debe hacer con el mundial. Eso es una cosa Mi hermano, bárbara. mi hermano pone, ¿quién está jugando? ¿Colombia? ¡Ay, vamos a ver Colombia! Para ayudar a pasar este mal trago, a continuación, recordamos cuántos y cuáles fueron los mundiales que ha jugado Colombia. La tricolor ha estado presente en 6 ediciones de la Copa del Mundo. Su primera partida. 6. De los cuales nos han pelado en todos 6. Apenas 6. Acabo de decir que bueno, han habido 21 ediciones. La de Qatar fue la 22. O sea que la de Estados Unidos es la 23. Y apenas hemos estado en 6. No, Colombia es un equipo chiquito, la verdad. Desde que Colombia es un país chiquito. desde En cuanto a que fútbol, muy chiquito. Nos hace falta mucho recorrido todavía. Mucho recorrido. no, pues quizás en los otros no habían entrado, no entramos porque él se refiere a Clasificación. la clasificación. Bueno, yo creo que menos no sé. Yo creo Vamos a ver el video a ver qué. Yo creo que las anteriores nos han Mm. despelado. No hemos entrado. No clasificado, sí. No hemos clasificado. Participación fue en Chile 1962 y su última aparición fue en Rusia 2018. Oiga, En total, ha disputado 22 partidos en los que consiguió 9 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Además, ha marcado 32 goles y ha recibido 30. Números que ubican a la selección Colombia en el puesto 25 del ranking pues con histórico. razón. No, sí. No, muchachos. Oiga eso. Oiga eso. Colombia es malo. 10. ¿Cuánto es que ha perdido? 10, porque lo que ha ganado me olvidaron. Yo espero que nos vaya bien en este nuevo mundial. Uy, yo espero por favor que nos vaya muy bien. ¿Será? Que nos vaya muy, 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 señor. ¿Será que sí hay otro mundial en el que lleguemos, pero que no nos ha tocado con Inglaterra otra vez? No, me ama mío Francia. Sí, Uf. pues está mucho mejor. Francia y me da miedo. Está mucho mejor. Ya nos ganaron estos días con 10 hombres. Como ya lo mencionamos, el primer mundial de Colombia fue Chile 1962. La histórica clasificación la logró luego de derrotar a la selección de Perú en las eliminatorias. Sí, Como Perú era el favorito de esa llave de Sí, por clasificación. Sí, es clasificación. O sea que hemos participado casi en un poco Y hemos clasificado nada más en 6. 7 con esta. 7 con esta de Estados Unidos. Toca averiguar ahorita miramos, ahorita yo averiguo en cuánto, porque no sé en cuánto hemos participado, en cuánto hemos intentado entrar. Vamos a ver. clasificación. Los organizadores del mundial habían escogido como sede para el ganador de ese partido la ciudad de Arica, en el norte de Chile, con la expectativa de que los hinchas peruanos se trasladaran allí en masa y les reportara beneficios económicos. Sin embargo, Colombia dio la sorpresa y les dañó los planes. La selección, dirigida por el argentino Adolfo Pedernera, debutó frente a Uruguay el 30 de mayo en el estadio Carlos Ditoni. Aunque Francisco Zuluaga anotó el primer gol y adelantó a Colombia en el marcador, siendo el Cuando todavía se veían las cosas en blanco y negro, la televisión en blanco y negro. No es ni blanco y negro, eso Es con un color ahí verde y blanco. raro. Es un verde y Como blanco. un medio colorcito ahí, como que trataba de coger color, pero no nada. Las cámaras no podían con tanto. El blanco y negro es mirado mejor. primer colombiano en anotar un gol. Es que la cámara cambia de colores. La cámara cambia de colores. Cambia de color la Depende el cámara. ángulo, dependiendo del ángulo, así mismo. Primer partido que tenemos en la historia de los mundiales.
Lo perdemos contra Uruguay. Bueno, aunque a Uruguay lo tenemos de hijo, le ganamos en todos los partidos. En el Mundial 2014 tuvimos una de las mejores participaciones de un colombiano en la historia de los mundiales contra Uruguay justamente. Tuvimos el mejor gol del mundial contra Uruguay. Así que eso no es como empieza, sino como termina. Por ahí ya averigüé, la selección Colombia participa en 17. Eliminaciones. Sí. No hemos clasificado ni en no hemos clasificado ni en la mitad, En muchachos. 6. Y hemos pasado en 6. Igualó 4-4 con la Unión Soviética, la favorita del Grupo A, en un increíble partido en el que el equipo cafetero remontó un marcador adverso. En aquel encuentro marcaron Germán Aceros, Antonio Rada, Marino Kingler y Marcos Col. Este último anotó el primer y único gol olímpico de la historia de los mundiales al legendario arquero soviético Lenin. Pero qué gol tan pendejo, mano, es una pendeja de gol. El único gol olímpico. El único gol olímpico en la historia de los mundiales lo hizo un colombiano. Sí. Ay, señor. Y así fue, por muchos años, el partido más importante de la historia de la selección. El 7 de junio, sin embargo, Colombia fue goleada 5-0 por Yugoslavia y quedó eliminada del... ¿Y equipo Bueno, una cosa que yo me he dado Yugoslavia, cuenta es que hay equipos Yugoslavia. Hay equipos que en este momento no son tan nombrados o no son tan importantes, digámoslo, pero que hace mucho tiempo en los mundiales eran equipos fuertes. Como por ejemplo, decir en estos momentos Marruecos. Marruecos es un equipo que en el mundial pasado llegó a la semifinal. Que una semifinal y no es un equipo tan reconocido a nivel histórico en los mundiales. Algo pasaba parecido hace muchos años. Habían equipos que no eran tan reconocidos y que aparecían en los mundiales importantes. Copa del Mundo. La tricolor acabó en el puesto 14 del ranking y Brasil se coronó campeón. Tuvieron que pasar 28 años y muchas frustraciones para que la selección Colombia clasificara por segunda vez a la... ¡Ah! Muchachos, 28 años para que nos volviéramos a clasificar a un mundial. O sea que si la primera vez que clasificó, cuando clasificó, si una persona tenía 20 años, o sea que no vio a Colombia jugar un mundial hasta los 48 años. 48 años. Cuando tenía 40. O sea que la gente que estaba naciendo para ese año, vio a Colombia jugar un mundial ya cuando tenía 28 años. ¡Jue madre! Y eso, que los que lo vieron, porque lo veían eran los ricos, los que tenían para comprar televisor blanco y negro. Los demás eran mero radio. No, son mucho tiempo, man. Son demasiado. Era 28 años es mero radio. No, 28 años. demasiado. No, Yo tengo 24. Que éramos muy malos. Yo ni siquiera tengo eso. Somos también. Todavía. Estamos armaditos, estamos mejorando, pero. No, ya hay. No, pues todavía Ya mucho. necesitamos a alguien que los... Menos corrupción, por lo menos. Mm, De parte de la Federación Colombiana. rosca y Sí. de todo. ¿Corrupción? Sí, esa vaina. Copa del Mundo. Eso sí, el equipo dirigido por Francisco Maturana tuvo que superar a Ecuador y a Paraguay en las eliminatorias y derrotar a Israel en el repechaje para clasificar a Italia en 1990. Mundial del 90, ya con el pibe. Esa es la... De los René, ya los más reconocidos. Históricamente lo más reconocido. Más reconocidos. Los cafeteros jugaron su primer partido en el estadio Renato Galara de Bolonia el 9 de junio. Allí derrotaron a los Emiratos Árabes Unidos 2-0, en lo que se convirtió en el primer partido ganado por una selección Colombia en un mundial. Los goles... ¡Pues madre! El primer partido apenas viene a ser en 1990. No. ¿Qué partido ganado? No. No, nosotros somos un equipo muy... O sea, que esos 28 años todo es pierde y empate. No es que el primer partido que jugamos lo perdimos contra Uruguay 2-1. Uy, no. Qué tristeza. Con razón lo celebraron así. Y con razón tenemos nomás 6 Apenas participación en el mundial. de 17 que hemos tratado de entrar. Nos ha ido bien en algunos. Por ejemplo, en el de Rusia nos quedamos en octavos. Sí. ¿Ve? Es que el de Rusia. Sí, Rusia 2018. De Qatar. No, Rusia. Nosotros fuimos a Qatar. En Rusia 2018 nos fue bien contra Inglaterra. A mí me parece que nosotros tuvimos toda la oportunidad de ganar a Inglaterra. Con ese gol legendario de Jerry Mina en el descuento. Pues que eso es una robada. Lo malo es que Colombia, no sé, le tiemblan las piernas y será que de pronto en los
En los penaltis, No, pero ese baila. partido sí hubo, durante el partido sí hubo juegos Raros. raros, mano, Sí, rarísimo. Lo mismo con el partido de Brasil, que perdimos por goleada en 2014. 2014. No, de También goleada ese, no, también perdimos fue 2-1. perdón, eso. La goleada fue de Alemania Alemania, a Francia. Brasil. Con obra de Bernardo Redín y Carlos el Pibe Valderrama. 5 días después, y en el mismo estadio, Colombia perdió 1-0 ante Yugoslavia en un partido en el que mostró buen juego y en el que se destacó el arquero René Higuita, quien incluso Bueno, yo ahí donde digo, listo, reconocido, porque eso eran históricas, esos son los que históricamente pues están más reconocidos aquí en Colombia, el Pío Valderrama, René René. Higuita, pero yo digo, listo, René Higuita que era un arquerazo, pero usted que era lo que tapaba entonces. No, desde Reneguita es histórico y era bueno, pero quedó más recordado icónicamente por las atajadas que hacía Por el del estilo, escorpión. Por el escorpión que tapaba ahí de con los tapar pies y que se tiraba así raro. con las manos y Más, sí, creo que en este mundial es donde muestra esa versión de la tapada con los pies. Que eso pues se recuerda en todo lado. Como una de las cosas más icónicas de un arquero, obviamente. atajó un penal. En su tercer partido, Colombia empató 1-1 con Alemania Federal, equipo que a la postre sería campeón del Mundial, gracias a un gol agónico de Freddy Rincón en el último minuto. Con ese resultado en el estadio Giuseppe Meazza, la selección clasificó por primera vez a los octavos de final de la Copa del Mundo. Ah, El Le pero ganamos y bien, empatamos con el campeón. pero Empatamos con el campeón bien. de esa eliminatoria de Pero 1990. octavo, 16, llegamos lejos, al Llegamos primero lejos, llegamos sí. La lejos. primera vez en toda la historia. Llegamos lejos, de todas maneras. Después de 28 No, años. Clasificamos llegar a a octavo. octavos. ¡Ah, qué rico! En esa instancia, sin embargo, perdieron con Camerún 2-1 en el estadio San Paolo. Un error Le, Pero gana, entonces le ganamos a le Alemania. ganamos al campeón y perdemos contra Le Camerún. ganamos al campeón. Es que esa pendejada, mano. Mano, esa pendeja Colombia en su máxima expresión. René Higuita, quien salió de la cancha con el balón, permitió a Roger Mila marcar el segundo gol, que terminó dejando por fuera a Colombia. Nuevamente, la tricolor terminó en el puesto 14 del ranking. 4 años más tarde, Colombia clasificó por primera vez a 2 mundiales de manera consecutiva. Nos Por fin. En la época dorada de Colombia, O sea, cuando había buen fútbol, cuando el pibe de sí, Rama era de esos jugadores poderosos, buenos. creadores Sí, ahí, sí, sí. sí. Ahí sí, ya nos estamos entendiendo. Creo que de ahí ya hemos participado en casi la mayoría. Quedamos por fuera en España, ve, quedamos fuera en África, quedamos por fuera en Rusia, ve, en Qatar. Pero algunos nos sacan entrando. Sí, sí, sí. solo eso. Llegó a Estados Unidos 1994 como una de las selecciones favoritas debido a su excelente ronda de clasificación en las eliminatorias, en donde incluso derrotó 0-5 a Argentina, que para ese entonces era subcampeona del mundo y campeona de América. No, yo voy a decir algo. Otra vez, muchachos, otra vez el Mundial va a ser en Estados Unidos y hicimos una excelentísima fase de eliminatorias sudamericanas. Llegamos también, bueno, perdimos contra Croacia y perdimos contra Francia, pero antes de esos partidos veníamos como una selección, una de las selecciones favoritas no para ganar el Mundial, pero sí para hacer un buen papel. Esperemos a ver, esperemos que estas dos pérdidas que tuvimos contra Croacia y contra Francia sean como que nos hagan poner los pies sobre la tierra y digan, no, muchachos, hay que jugar No, bien porque no perdemos. no, y ahorita tenemos un buen equipo. Un buen equipo. Yo no sé qué pasa con el 11 titular, pero es un buen equipo. Un buen Bueno, equipo. No bueno. sé qué pasa colectivamente con ellos, pero todos son excelentes jugadores. Y allá en sus equipos de clubes juegan, son titulares. Jugado en el Rose Bowl de Los Ángeles el 18 de junio, Colombia, que seguía siendo dirigida por Francisco Maturana, fue goleada 3-1 por Rumania, con una gran actuación de George Hagi. El gol cafetero llegó a través de Adolfo El Tren Valencia. El segundo partido, el 22 de junio, en el mismo estadio, fue contra los anfitriones de Estados Unidos. Colombia era ampliamente favorita, pero cayó derrotada 2-1 con un autogol del Uy. defensa Andrés Escobar. El tanto de los tricolores Ah, ese es. Esa es la historia, una historia trágica aquí de Colombia, muchachos. Lastimosamente por ese gol fue que, bueno, Lo, no sé si se puede decir aquí en YouTube, pero creo que no se puede decir, pero sí, muchachos, lo desvivieron, lo jodieron ahí. lo jodieron. Y aunque la selección ganó el tercer partido contra Suiza 2-0, Mm, con goles de Hernán Carepa Gaviria y Harold Lozano, el 26 de junio en el Stanford Stadium, los 3 puntos no le alcanzaron para clasificar y quedó eliminada en primera ronda, siendo el primer equipo en irse a la casa.
En, O sea, Claro, en el uno. perdimos dos partidos, los dos primeros y ganamos el tercero. O sea, los tres partidos Ah, ok. perdimos los dos primeros y que Ya no servía nada, ya ya estábamos baila, ya afuera. estamos afuera. Mm, as- Baila, muchachos, gracias, perdimos. así es que nos gusta. Primer equipo eliminado. 1994. Mundial para olvidar. Pero al menos eso significa que estábamos por encima de muchos equipos, ¿no? Sí, sí, Porque ¿cuántos no entraban? sí, sí, sí. Ah, bien, bien, estaba bien así. en el ranking final quedó en el puesto 19. El Mundial, además, terminó de forma trágica cuando el 2 de julio asesinaron en Medellín a Escobar. Pese a la decepción en Norteamérica, la selección Colombia se clasificó por tercera vez consecutiva a la Copa del Mundo. Ahora dirigida por Hernán Darío El Bolillo Gómez, llegó a Francia en 1998. Clasificó tras quedar tercera en las eliminatorias que por primera vez se hicieron con el formato de todos contra todos. Solamente Argentina y Paraguay hicieron más puntos que ella. Bien, Francia 1999. Vamos a ver cómo nos fue en este mundial, muchachos. bien. Había pasado 4 años atrás, Colombia debutó perdiendo contra Rumania 1-0 el 15 de junio en el estadio Yerland del Lyon. En ese partido, el técnico sustituyó a Faustino El Tino Asprilla antes de terminar el juego, algo que disgustó al jugador, considerado uno de los mejores de toda la historia. Unos Faustino. Ey, pero Faustino era feo, como Pero, feo de bueno, bola, pero ¿no? no importa si es feo o lindo. Jugaba Sí, demasiado. estaba Hombre, que feo. era un buen jugador. Sí. Tenía un físico muy bestial. Y Corría demasiado, o sea, atacaba demasiado. la carrera La que carrera que tenía. tuvo también fue muy buena. Y yo pensé que era pues alto y no, no era No, tan alto tampoco. sí era O sea, sí musculoso. era, sí Por lo tenía, menos abajo las piernas y todo, sí eran, tenía talla, sí, tenía buena talla. era bueno, era muy bueno. Era bueno. días después, Asprilla dio unas fuertes declaraciones a la prensa criticando al entrenador, por lo que este, con el respaldo de los jugadores del equipo, decidió expulsarlo de la convocatoria y sacarlo del Mundial. Eso no fue un impedimento para que Colombia ganara 1-0 el segundo partido contra Túnez el 15 de junio en el Stade de la Mosson de Montpellier. El tanto del triunfo fue obra de Leider Calimenio Preciado. Sin embargo, la selección quedó eliminada 4 días después, tras perder 2-0 con Inglaterra en el estadio Bolaer de Lelis de Lens. Al final del partido, David Beckham, quien había marcado un gol de tiro libre, le pidió intercambiar camisetas a Carlos el Pibe Valderrama, quien jugó su último partido con la selección. Colombia Uno decía que Faustino estaba loco, que yo no sé qué, pero lo sacaron del mundial por hacer ese reclamo, pero vea, No, después eliminado Colombia. fue eliminado. Eliminado Colombia. Ya después vamos a darnos cuenta más adelante que Faustino era un jugador importantísimo en la selección Colombia. Más adelante vamos a ver. terminó 21 en el ranking, su peor participación en una Copa del Mundo hasta ahora. Como si el fracaso en Francia fuera poco, Colombia vivió una sequía de 16 años sin clasificar al Mundial. Bueno, pero por lo Oh, menos pero, 16, por lo menos 16. oh, La otra eran pero 28. 28. No, pues 18 todavía un poco. Súmele 18 a 16. Mm. No. Ey, pero dijeron que ese fue el último partido. Él dice que ese fue el último partido del En Piero, la ¿verdad? selección Colombia. Ah, en la Ve, selección perdón, en mundiales. mundial. O sea, Creo sigue que, jugando Copa creo que América. luego la Copa América, la del 2001 no la ganamos, sí, me parece que sí, la ganamos. Creo que sí. Los hinchas tuvimos que esperar hasta Brasil 2014 para volver a ver a nuestro país en una Copa del Mundo. Mi primer mundial, muchachos. Oiga eso. Oiga eso. El primer mundial de Colombia que yo me Es que acuerdo que, bueno, mi primer mundial que yo lo vi con conciencia fue en el 2010. yo sí Ese decía. fue el que yo vi con conciencia. Me acuerdo de la final de España contra Holanda, me acuerdo del gol de Iniesta, me acuerdo que estaba viendo ese partido, pero de Colombia, el primer partido con conciencia que fui fue en el Mundial Yo sí 2014. decía, yo en 2014, y yo porque no había visto a Colombia más mundiales antes. Y yo porque no he visto a la selección Colombia más mundiales antes. Con razón, si no habíamos Nada entrado. más. De la mano del argentino José Néstor Pekerman, logró un excelente papel en las eliminatorias, en las que terminó segunda, con 30 Hoy, puntos, detrás de Argentina. Además, alcanzó el cuarto puesto en el ranking de la FIFA de octubre de 2013, por lo que Colombia fue por primera vez cabeza. Muchachos, estuvimos o sea, en el ranking número 4 de la FIFA en algún momento de la historia, Dios. O sea, estábamos entre o los sea, 4 mejores equipos del mundo. mano, del mundo, mi gente. Es que no son 10 equipos, no son 8 selecciones. Hay selecciones que no entran. ¿Cuántos equipos entraban al Ah, no sé, mundial? no sé. 24 creo. Creo que Pero 24. ¿sabes cuántas selecciones? Hay selecciones que ni participaban. ¿Vos sabés cuántas selecciones? ¿Vos sabés cuántas selecciones o qué tuvimos que hacer nosotros
para quedar entre las 4. Mucho. Entre todas las selecciones que hay en el mundo, entre las que entran, entre las que quedan por fuera, entre las cantidades que sacan en eliminatoria. Mucho. No, es que llegar a octavos es duro. y contar así que yo pienso pues que nosotros ese partido fuimos perjudicados. Para que la FIFA no tenga de cuartos, Dios mío, tuvimos que haber visto mucho. Sí, muchísimo. claro, sí, mucho. De serie en el sorteo del Mundial y terminó liderando el grupo C. Meses antes del torneo, la tricolor perdió por lesión a Radamel Falcao García. Chacho, 2 minutos de silencio para Radamel Falcao. Que yo siento que con Falcao éramos. Esa fue la maldición. Hubiéramos llegado hasta. Hay que ver cómo nos hubiera ido contra Alemania, pero con Falcao hubiéramos podido llegar hasta más lejos. Falcao en esa. Baila. No se lesionó. La trágica lesión de Falcao. Desde Isla Falcao no volvió a ser el mismo nunca. Y no pudo ir por eso, pues no pudo ir al mundial. Desde ahí morimos con 9 en la selección. No, ya, delantero. Y ahora para conseguir goleador. Luchando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este mundial. Ojalá llegue otro peludo ahí. Porque, no, pero sí, o sea, delantero sí hay. Sí hay. Pero uno que dé la talla y un goleador complejo. Pues ahorita tenemos a Suárez, que yo lo sigo rescatando, pero. O Durán, pero Durán le falta mucha humildad todavía para que lo convoque. El goleador de la fase clasificatoria y referente del equipo, lo que generó preocupación y temor en parte de la prensa y los hinchas. Pero el equipo despejó todas las dudas en su primer partido contra Grecia, el 14 de junio en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, con un categórico triunfo, 3-0, con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez. 5 días después, selló su clasificación a octavos de final por segunda vez en su historia al derrotar a Costa de Marfil, 2-1, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, con anotaciones de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Cuando los ponían a veces a jugar. Para mí la mejor selección Colombia fue cuando James Rodríguez jugaba junto con Quintero. Ahora, ¿qué pasa? Muchachos? Que James Rodríguez en ese momento era muy joven y que Quintero también en ese momento eran muy jóvenes. Que en ese entonces, digamos que el fútbol no estaba tan exigido físicamente como lo es hoy en día. En ese entonces, si un jugador te ponía a correr los extremos o los laterales o lo que fuera, servía, daba la talla. Pero ya en este momento, un jugador que no corra, que no presione en la cancha, es un hueco que se deja bastante hueco. Yo más bien pienso, personalmente, que no es mucha la diferencia. No, sí, como no. En exigencia. Sí, hoy en día, vea. Escúcheme lo que voy a decir, déjame hablar. Yo pienso que no es mucha la exigencia. Yo siento que ya ellos no tienen la capacidad. O sea, ya no tienen el físico, ya la edad y ya digamos el relajo, porque ellos, pienso yo que ya están muy relajados. Entonces ya no, o sea, ya no tienen el físico, ya no tienen el potencial. Digamos, para jugar como lo hacían antes. No, eso es lógico porque están más fuera de forma, ya no tienen un club que les exija tanto nivel. Ahora, decir que no ha cambiado. Vea, ustedes pueden a ver los partidos. Mira, escucha, mira. Ustedes pueden ver los partidos de Champions, ustedes pueden ver al Bayern Múnich de ahorita, al PSG de ahorita, al Barcelona de Hansi Flick de ahorita. Y jugador que usted no vea presionando, muchachos. Bueno, hago la comparación. El Real Madrid está lleno de figuras. Todos son buenísimos. El Madrid podría ser uno, para mí, donde un técnico que los ponga a jugar a todos y corran todos y todos presionen, el mejor equipo del mundo. No le gana a nadie, no le pasa a nadie por encima. Ahora, si usted jugando al Real Madrid, Vinicius no corre, no defiende. Mbappé no corre, no defiende. Hay un poco que no corren. Rodrigo se juega, no corre, no defiende. Y usted pone a mirar y el Madrid es un equipo lleno de estrellas. ¿Y qué pasa? Pierden la mayoría de partidos. Esta temporada ya como 13 partidos perdidos. Tiene el número uno del mundo. Usted pone a comparar a Mbappé con el resto de jugadores del mundo y Mbappé gana por diferencia. Pero usted, ¿por qué cree que el Bayern gana? ¿Por qué cree que el Barcelona gana? ¿Por qué cree que el Atlético de Madrid gana? ¿Por qué cree que Pero vos me estás hablando de presión, de físico? Físico, que el partido, todo el partido corra. Sea físico. Y de todas maneras, así le hablé de presión, le hablé de físico. No. James Rodríguez no presiona. Quintero menos. James Rodríguez no baja a defender. Quintero menos. Y así. No me pueden poner. Me he dicho, lo que yo quiero llegar es que no me pueden poner a jugar juntos en este momento. No me pueden poner a jugar juntos. No es verdad. Pero es que ya no. En calidad sí. En calidad sí. No tienen la capacidad.
Pero tienen que los yo- otros 8 tienen que correr y el fútbol demasiado. ya ha cambiado, de hecho el fútbol cambia todo el tiempo, pero digamos en cuanto al físico, bueno, que también, sí, obviamente. Por ejemplo, los equipos hoy en día, todos, porque Las no es todos. estrategias, muchachos, hay equipos que No te hacen un gol por y ejemplo, boom, se meten atrás y para yo, pasarlos. yo siento que especialmente ahorita el Bayern es un equipo, quizás los jugadores tienen mucho físico, el equipo es de físico, pero para mí es un equipo que juega muy bien colectivamente y si voy a hablar, digamos, de fútbol moderno que ha cambiado, es eso, No, bueno, colectivamente. sí, obvio que sí, obvio que sí, obvio que sí. Pero por ejemplo, hablamos del Bayern. Ustedes ponen a ver un partido del Bayern Múnich, muchachos, y ustedes ven a Ulises corriendo como si fuera un lateral. Bueno, Ustedes ven a Lucho Lucho Díaz Díaz, sí, corriendo como si fuera un es lateral. O verdad. sea, la presión. Bueno, ustedes ven a Harry Kane llegando a la mitad de la cancha, que es un 9 hasta la mitad de la cancha Sí, es a verdad. recuperar balones. Antes no veía eso. Entonces, usted antes no veía a James Cambio Rodríguez físico. volviendo. Es más, aquí les dejo la diferencia. Porque creen que si aquí se le critica mucho porque si ya no metía a jugar a James Rodríguez. Yo me pongo a los partidos de James Rodríguez y James Rodríguez era un crack y era buenísimo. Y no le va a quitar no le va a quitar la zurda de James es mágica. ¿Sí o qué? Pero ¿por qué si ya no metía a jugar a James Rodríguez? Porque no presionaba. ¿Y por qué metía a jugar a Modric? ¿Por qué Modric sí presionaba? Modric sí bajaba, sí hacía los relevos, sí defendía, sí corría. Sí. O sea, eso es lo que. Nosotros lo criticamos mucho, colombianos, porque no lo metían a jugar y que no había fútbol. Ahora, nos metemos en la cabeza de Zidane y realmente James no presiona. Y cuando se le exigía, a veces se complica. Lo que pasa hoy en estos momentos con Mbappé, lo mismo. Aunque Mbappé sí no puede salir porque es un jugador No, y a James dimensional. desde ese entonces, o por lo menos personalmente yo a James no le daba desde entonces no le da digamos, correr todo un partido completo, ¿no? Siento que le faltó como más disciplina también. Fue Más muy disciplina, disciplinado. sí. Muy disciplinado. No, y En Quinterito cuanto a también. eso. Quinterito también es Quintero también, relajado. Quintero Muy también. relajado. Quintero tuvo todas las oportunidades para llegar Muy muy relajado. lejos. Muy lejos, para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Y Por la calidad que tiene, por la calidad que tiene. siento que técnica, bueno, siento que técnicamente, Quinterito puede haber sido Más, si mucho fuera más mejor que disciplinado, hubiera James. sido mejor Muy cada vez. mejor que James. Tiene mucha calidad. Mucha calidad. Y el 24 de junio aseguró el primer lugar de su grupo al golear a Japón 4-1 en el Estadio Arena Pantanal de Cuiabá, con un doblete de Jackson Martínez y tantos de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. Uy, En ese partido, yo me acuerdo de ese gol, mano. Me acuerdo de ese gol de James contra Japón. Uf. No, ahí se nos venía avisando que James Rodríguez iba a hacer un mundial. Ahí fue donde enganchó, que tumbó a ese jugadorcito ahí con enganche. Sí, sí. Y la picó. Oiga. el portero Farid Mondragón ingresó al terreno de juego a los 85 minutos, obteniendo el récord del jugador más veterano en participar en la historia de los mundiales de fútbol hasta ese momento. En octavos de final, Colombia derrotó a Uruguay 2-0 el 28 de junio en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, consiguiendo por primera vez en su historia el paso a los cuartos de final. Ahí ya nos iba bien. Aquí, Allá justamente aquí ya nos hablar de iba lo re que pasó en bien. ese partido. Vale, cuidado, vale, cuidado. Ese día, James Rodríguez marcó 2 goles, incluyendo el que más adelante sería considerado el mejor gol del Mundial y el ganador del premio Puskás 2014. Nada, qué belleza. Qué belleza. Esto es lo que le falta a Luchito todavía. De Luchito haga un mundial así parecido a este. Mínimamente para eso ya se convierte para mí, a criterio personal, como en el mejor jugador de la El problema historia es que, colombiana. un jugador solo, mano, difícil. Y con la calidad de James, que James cuando estaba Era bien estaba en forma calidoso. así. Era calidoso. O sea, Estaba lo que rodeado le de unos criticamos, sí, jugadores. bueno, de pronto no dejaba defender, de pronto no, Aunque, pero la calidad que tenía no era otra aunque cosa. bueno, si vamos a hablar, digamos que de que James estaba rodeado de buenos jugadores, Luchito está también rodeado de buenos jugadores. El tema es que en el momento de James estaba muy bien armada la selección. Y el técnico era muy bueno. Colectivamente jugaba muy bien. Se entendía muy bien. Ahorita no. Aunque están, pues, aunque son jugadores que brillan, aunque son jugadores grandes, pero no. Me Pienso parece yo que que sí, no. a mí me parece que juegan bien, falta su más experiencia también. Será. Sí, más experiencia, creo yo. Yo digo que hace falta un poquito en la parte técnica, algo. Digo que en la parte técnica falta algo, porque los jugadores son muy buenos, la verdad. En los cuartos de final, Colombia se enfrentó al anfitrión Brasil en el Estadio Castelao de Fortaleza el 4 de julio. Allí perdió 2-1 luego de un reñido partido y quedó eliminada. El gol de los cafeteros fue nuevamente obra de James Rodríguez, quien terminó en el primer lugar de la tabla de goleadores con 6 tantos y se llevó el botín de oro de la Copa del Mundo. Ha sido la mejor participación de la selección Colombia en un mundial de fútbol hasta ahora.
La selección Justamente por eso fue que el Real Madrid compró a James Rodríguez. Justamente por ese mundial, específicamente. Y le dieron la 10. Le dieron la 10 de Eso es otra cosa. James Rodríguez, Pero, toda la 10 del Real Madrid, mano. pero bien, al menos ha ganado algo, Sí, ¿no? sí, Alguien ha ganado algo, sí, claro. al menos. Lo que sí yo dudo es que a nosotros nos den Balón de Oro, alguno. No, tiene que ser Tenía que ser mucho, no, tenía que ser mu- una temporada muy muy bueno. buena. Incluso aún así, la Y FIFA eso que como es. el marketing también ayuda Ay, mucho. señor bendito. Vende más jugador de Francia, de España, europeo, Europeo que que un un suramericano. A no sudamericano. ser de que sea Messi. terminó en el puesto 5 del ranking a solo unos pasos del podio. La FIFA, además, le otorgó a Colombia el premio al juego limpio. Debido a esa histórica participación, los jugadores y el cuerpo técnico de la selección fueron recibidos por una multitud de aficionados en su regreso a Bogotá. Gracias al apoyo de los hinchas y a la continuidad del proceso Peckerman, la selección Colombia se clasificó por segunda vez en su historia a 2 mundiales de manera consecutiva. En esta ocasión, las eliminatorias estuvieron mucho más reñidas y la tricolor quedó ubicada en el cuarto lugar, por debajo de Brasil, Uruguay y Argentina, consiguiendo su clasificación en la última fecha luego del empate. Se llega el mundial más doloroso, muchachos. Para mí, porque ya se lo vi con más conciencia, ya estaba yo más grandecito, ya tenía un poquito más de años. Y ese sí lo vi con la intención de ganar. El de Brasil 2014 lo vi porque era como la sensación del bloque, en el momento todo el mundo lo veía como uf, la selección, y entonces eso lo contagiaba a uno como niño. Yo en 2014 tenía 12 añitos apenas y no entendía mucho, no entendía mucho. Aquí ya tenía 16 años, ya era más consciente de lo que generaba Colombia. El gol de Jerry Mina contra Inglaterra, que ahorita lo creo que lo vamos a ver. Uf, yo me acuerdo que yo grité ese gol. Uy, yo quedé acá y me quedo sin garganta. Lo grité y me dolió mucho la eliminación. Uf, se veía así, casi lloro. Yo me acuerdo, estaba viendo el partido acá, donde una tía mía, yo, me dieron agua, me dieron agüita. Yo me estaba desesperando. Pero después de la eliminación, yo me estaba desesperando. Yo soñaba que por lo menos llegar a la final. A la Sí, final. la que no la ganemos, pero que lleguemos a la No, y final. nos quedamos en octavos, Mira, muchachos. quedamos en octavo. En su primer partido, jugado el 19 de junio en el Mordovia Arena de Saransk, Colombia perdió 1-2 con Japón, pese al golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero por De debajo ese gol me acuerdo. Calidosísimo. de la barrera. La selección sufrió mucho en su debut por la expulsión en los primeros minutos de Carlos Sánchez y por la ausencia de James Rodríguez, quien llegó con molestias al Mundial y no pudo jugar como titular en ese partido. 5 días después, sin embargo, apareció en el once inicialista para el partido contra Polonia en el Kazán Arena de Kazán. Allí la selección Colombia jugó muy bien y venció a los polacos con un contundente 3-0. Yo me acuerdo que yo dije, yo tenía un miedo, muchachos. Dije, no, Polonia y cualquier equipo europeo a mí me daba miedo. Decía, uff, no, pues madre. Polonia tiene a Lewandowski, un jugador buenísimo. Y Lewandowski en ese momento también estaba muy bien en el Bayern. No sé, creo que ya estaba en el Bayern. Pero venía muy bien, venía muy bien. Y a mí me dio miedo. Ahora, cuando le metimos el 3-0, yo dije, no, todo el mundial de No, nosotros. no, Vamos a ganar ese quiero mundial, ganamos, ¿ah? Que quiero no ganamos. ganamos. Jerry Mina abrió el marcador, Falcao García amplió la cuenta y Juan Guillermo Cuadrado selló la goleada. Los cafeteros, finalmente, sellaron su clasificación a la siguiente fase al derrotar a Senegal 1-0 el 28 de junio en el Samara Arena de Samara con un gol de Jerry Mina. James salió como inicialista de nuevo, pero tuvo que ser sustituido a los 31 minutos y no pudo volver a jugar ningún partido de la Copa del Mundo. A los de final, Colombia tuvo que enfrentar a Inglaterra. El partido se llevó a cabo el 3 de julio en el Okriti Arena de Moscú y terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, luego de un gol agónico de Jerry Mina que forzó el juego a tiempo extra. Tras mantener el empate, el partido se definió con lanzamientos desde el punto de penal. El arquero David Ospina detuvo el disparo de Jordan Henderson, pero Mateus Uribe y Carlos Vaca fallaron sus respectivos tiros, con lo que Inglaterra ganó la tanda 4-3 y eliminó a Colombia del Mundial. Al final, la No, muchachos, ese fue el más doloroso de todos. Doloroso. A mí me dolió demasiado. Pues yo le ¿Y voy a decir la sabes qué verdad, pasa a también? mí me dio rabia. Sí, cuando los jugadores comieron un penalti, yo estaba después de haber David Ospina habiendo sacado, que eso es que la probabilidad de que un portero saque un penalti es difícil, Difícil. es difícil. Habiéndolo sacado, mano, todos los demás que iban comiéndose eso.
No, Fue doloroso, muchachos. Me acuerdo que en ese no. mundial Jerry Mina fue el defensor con más goles en el mundial. Y eso era histórico. Eso no había pasado. Ahí no fue que lo compramos para el Ahí Barcelona. lo compramos para Barcelona. Ahí lo compramos. Que le fue re mal. Le fue mal, vaya. Dichamente, pero bueno, de todas maneras sí hizo historia. Selección terminó novena en el ranking. Así termina la historia de nuestra amada selección Colombia en los mundiales de fútbol de la FIFA. Bueno, mi gente, esa fue la participación de la selección Colombia en los mundiales. Solamente recuerdo que con lo que nos dijo el video, pues me acuerdo que solamente nos ha ido bien en uno. Bueno, en dos, digamos Dos. que Do- llegar a octavos y do- perder contra Inglaterra es un buen resultado no, en dentro de lo que cabe. 2014 siento que no nos fue mal. No, 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 nos fue la mejor participación y no solamente de la selección Colombia, sino de jugadores individuales, jugadores específicos como James Rodríguez él fue que despegó al Real Madrid y ahí pues ya es con la historia que entró, fue al Bayern, fue al Everton y jugó en Bien. buenos equipos, sí. Vamos a ver cómo nos va en este mundial de este año, del de México y el de Estados Unidos. Le tengo mucha fe a la selección Colombia. Obviamente, pues embarrada porque perdimos contra Croacia y contra Francia, que dos equipos que donde le hubiéramos ganado pues bueno, seríamos considerados o por lo menos más respetados en Principalmente Europa. haberle ganado a Francia. Pero Eso era mucho. sabemos que los amistosos muchas veces los hemos ganado. Nos llaman los reyes de los amistosos porque le ganamos a todos los Ajá. equipos amistosos y cuando llegan los partidos oficiales perdemos. Es más, siempre Argentina le ganamos en el amistoso cuando ganó el Mundial. A Francia le ganamos en el amistoso cuando Cuando ganó ganamos el el mundial. Le Mundial. hemos ganado a todos los campeones. Pero de nada nos sirve ganar amistosos y perder los partidos oficiales. Ojalá en esta ocasión sea al revés. Perder amistosos y ganar partidos oficiales. Que esto nos sirva para Francia y Croacia son equipos durísimos, sobre todo Francia, es un equipo muy formado, tiene jugadores top, jugadores estrellas del mundo. Pero bueno, vamos a pararnos duro en la raya. Ojalá este mundial se vengan los jugadores de Colombia con toda la actitud, con toda la todo. personalidad, que digan, no, vamos a ganarlo, o por lo menos llegar muy lejos. Tú. Nosotros por aquí tenemos un video, una tier list donde decimos que Colombia incluso puede llegar hasta la final. Si se le, en los mejores de los casos, obviamente, si se le presentan, digamos que contrincantes, entre comillas, accesibles. No sé qué piensen ustedes, muchachos, qué consideren ustedes. Si ustedes consideran que Colombia va a llegar lejos, comenten. Si ustedes consideran que Colombia se va a quedar por fuera del Mundial pronto, comenten también. Nosotros les estaremos respondiendo. No olviden suscribirse, no olviden compartir y sobre todo dejen un like si les gustó el video. Yo solamente voy a decir una cosa. Nosotros no vamos a ganar el Mundial. Ojalá, Vamos a ganar el Mundial. ojalá que Vamos a sí. ganar el Mundial. Ojalá que sí. Mi gente, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Alex y Mateo en TikTok y en Instagram, en Facebook como Fútbol Dorado y aquí en YouTube. Suscríbanse, denle like y compartan. Buena, nos vemos.